Determinación de los tipos sexuales en Caenorhabditis elegans. A manera de introducción me gustaría mencionar que C. elegans es un nemátodo de vida libre, el cual es considerado un importante modelo biológico debido a sus siguientes características. Los adultos miden aproximadamente 1 milímetro de largo, su cuerpo es transparente, lo que permite visualizar su morfología interna mediante diferentes técnicas. Tienen un ciclo de vida rápido de 4 días a 20 grados Celsius desde que son embriones hasta los adultos. Tienen un número elevado de progenie, además de que fue el primer animal pluricelular con su genoma secuenciado en 1998. Tienen dos sexos, uno hermafrodita y el otro macho. Sin embargo, existen mutaciones que pueden transformar a los hermafroditas en hembras, pero estas hembras no se encuentran en la naturaleza. Estos animales tienen un sistema de determinación sexual genotípica, ya que el programa de desarrollo se desencadena independientemente del ambiente. La determinación es por haplodiploidía, debido a que el sexo masculino posee la mitad de la dotación cromosómica del sexo femenino. Presentan un sistema de determinación XX-X0, en el cual la hermafrodita es XX y el macho es X0. Aquí podemos observar que la hermafrodita solo produce un tipo de gametos, por lo tanto es homogamética, mientras que los machos tienen dos tipos de gametos diferentes, por lo tanto es heterogamético. Los cromosomas sexuales se encuentran en el par cromosómico número 6. En cuanto al estado de hermafroditismo, se refiere a que un individuo posee los dos órganos funcionales de los dos sexos. Y bueno, estos nemátodos son animales hermafroditas seriales protóginos debido a que primero maduran como organismos femeninos. Por esta razón, se puede considerar a una hermafrodita como una hembra modificada, que en la etapa L4, en la cual también ocurre la gametogénesis larvaria tardía, va a producir y almacenar los espermatozoides, los cuales posteriormente van a fecundar a los ovocitos del mismo individuo. En esta imagen se puede observar que los hermafroditas adultos poseen una gónada con dos brazos en forma de U y también tienen aquí la espermateca en la cual van a almacenar los espermatozoides. Los hermafroditas son normalmente diploides con 5 pares de autosomas y 2 cromosomas X. El estado de gonocorismo se refiere a que un nemátodo porta un solo sexo, en este caso el macho, el cual se genera por la pérdida espontánea del cromosoma X, va a producir un mismo número de espermatozoides haplo X y nulo X. Es nulo X porque no va a contener ningún cromosoma X. Bueno, donde la mitad de la progenie que engendren también serán machos. Es importante mencionar que los machos en la naturaleza se presentan en muy bajas proporciones, de 1 en 500 hermafroditas, y parece ser que la evolución ha conservado este sexo porque permite generar nuevas combinaciones genéticas. Los machos, al igual que los hermafroditas, tienen 5 pares de autosomas, pero solo un único cromosoma X. Y bueno, se distinguen morfológicamente por tener una cola más ancha. Bueno, este fue uno de los primeros modelos para la vía de determinación del sexo en C. elegans y me pareció interesante mostrarlo para que se pueda comprender lo que se sabía en 1986 y lo que ahora se sabe gracias al avance de las diferentes áreas de biología. Y bueno, la primera señal genética que determina el sexo es la proporción de los cromosomas X sobre los autosomas, lo cual va a responder directamente el gen HER1. Y bueno, esta proporción observaron que era más alta en los animales XX y era baja en los animales X0. Para el desarrollo somático, el estado del último gen de la vía, que corresponde a TRA1 o Transformer 1, determina todos los aspectos del fenotipo. Por ejemplo, la actividad de TRA1
es necesaria y suficiente para dirigir el desarrollo somático femenino, para reprimir la espermatogénesis y el desarrollo somático masculino. Por otra parte, la inactividad de TRA1 va a ser necesaria y suficiente para dirigir el desarrollo masculino. Y bueno, aquí se reconocieron 3 genes FEM, FEM1, FEM2 y FEM3, los cuales tienen un papel doble, es decir, promueven por una parte la espermatogénesis y por otra reprimen la actividad de TRA1. Posteriormente, un equipo de investigadores realizó un mapa genético del cromosoma X, en el cual identificaron 4 regiones que contienen a los elementos señal, los cuales son importantes en la cascada de determinación del sexo. Lograron determinar las regiones que regulan al gen SOL1, el cual determina el sexo masculino. Por ejemplo, las cajitas que están en negro, que es la región 1 y 4, regulan posttranscripcionalmente a SOL1, y las regiones en blanco, que es 2 y 3, regulan posttranscripcionalmente a SOL1. Bueno, en este mismo artículo, Carmi y Meyer propusieron un modelo para la regulación de XOL1 por elementos señal. Los elementos señal se refiere a la acción conjunta de los elementos de numerador o elementos que se encuentran en el cromosoma X y elementos de denominador que se encuentran en los autosomas. Bueno, se sabe que SEX1 se asocia con el promotor de XOL1 y por lo tanto va a reprimir transcripcionalmente a XOL1, lo cual se va a ver reflejado en los bajos niveles de transcriptos. Pero a su vez, FOX1 y los elementos de la región 2 también van a reprimir posttranscripcionalmente a SOL1, por lo tanto va a haber baja concentración de proteína de XOL1, lo cual se ve reflejado en el destino hermafrodita, y esto a la vez incluye la compensación de la dosis génica. En los animales X0, la dosis baja de los elementos señal no puede reprimir eficazmente la expresión de XOL1 en ninguno de sus niveles, ni transcripcionalmente ni posttranscripcionalmente, lo cual conduce a que haya unos niveles elevados de transcrito y de proteína de XOL1, lo cual va a determinar el destino de un macho. Y bueno, ahora se conoce que la señal X es poligénica, es decir, que intervienen varios genes. Por último, en este modelo más reciente, se determinaron más genes que influyen o intervienen en la vía de determinación del sexo. De manera general, se puede observar que la dosis de los cromosomas X se traduce en el destino sexual por un conjunto de genes ligados al cromosoma X, como lo son SEX1, FOX1 y a otros que aún no se conocen, lo cual va a determinar la actividad de XOL1. XOL1, como ya lo vimos, es el que determina el sexo masculino y reprime la compensación de la dosis génica. Entonces, la doble dosis de los elementos X en los animales XX reprime la expresión de XOL1 y lo hace de manera transcripcional y posttranscripcionalmente, como ya se los mencioné. Entonces, a bajos niveles de XOL1, los genes CDC son activados e inician por un lado la compensación de la dosis génica y por otro lado dan paso a los genes que controlan el desarrollo sexual, en este caso el modo de un hermafrodita. Cabe mencionar que la compensación de dosis génica reduce a la mitad la expresión de los cromosomas X debido a que está relacionado con un complejo de condensinas cromosómicas que se ubican a lo largo del cromosoma X. Y bueno, continuando con esto, se sabe que los genes CDC reprimen al gen HER1,
el cual es el primer gen en la cascada genética que controla el desarrollo sexual. Las proteínas de HER1 reprimen a los genes TRA2 y TRA3, los cuales regulan negativamente a los genes FEM, FEM1, FEM2 y FEM3. Y estas proteínas FEM a su vez reprimen el gen TRA1, el cual participa en la determinación del sexo somático femenino. Por otra parte, la dosis única de los elementos X en animales X0 permite que haya una alta expresión de XOL1, lo cual va a reprimir la actividad de los genes CDC, evitando así la activación de la compensación de dosis y permitiendo la actividad de HER1, el cual promueve el desarrollo sexual masculino. Y bueno, en este modelito podemos observar que los elementos que están en rojo determinan el sexo femenino o del hermafrodita, mientras que los elementos en azul determinan el sexo masculino. Bueno, el complejo de compensación de dosis está relacionado con un complejo de condensina que está formado por DPY27, DPY28, DPY26 y MIX1. Los genes responsables del complejo de compensación de dosis son los genes DOMPI, los cuales están positivamente regulados por los genes CDC, CDC1, CDC2 y CDC3. Y bueno, en conjunto reducen la expresión de los genes que están asociados al cromosoma X en los animales XX. Para finalizar, aquí muestro una tabla donde se observan los diferentes genes que participan en la cascada de determinación sexual de C. elegans, su posición génica y su función. Bueno, los genes maestros son SOL1, el cual determina el sexo masculino y se ubica en el cromosoma X, mientras que TRA1 participa en la determinación del sexo somático femenino y está en el par cromosómico número 3. Eso es todo y aquí están las referencias de los artículos que consulté. Gracias.